El acto gira en torno a nuestros santos patronos, los santos niños Justo y Pastor, y tenemos en la mesa como invitado especial hoy a don Andreu Muñoz Melgar, doctor en Arqueología Clásica, también licenciado en Geografía e Historia. Él es director del Museo Bíblico Tarraconense y del Museo Diocesano de Tarragona, autor de numerosos artículos y publicaciones sobre los mártires cristianos de Tarragona, sobre San Fructuoso, San Augurio y San Eulogio, sobre la presencia cristiana en Tarragona en estos primeros siglos, y ha estudiado los aspectos históricos y arqueológicos de su culto. De hecho, su tesis doctoral es sobre esto. Ha sido presidente de la Asociación Cultural San Fructuoso y es director de la representación de la Pasión de San Fructuoso, de la que le pediremos también que nos hable un poquito al final, porque nos puede también ayudar a poner en marcha nuevas iniciativas también en Alcalá de Henares en torno a Justo y Pastor. Creo recordar que las ediciones comenzaron en 1990, ¿vale? Y se ha ido sucediendo, un poquito interrumpida con la pandemia, pero se mantiene. Escenificada habitualmente en el Anfiteatro de Tarragona. Yo conocí todo esto gracias a don Emilio Pacios, al que, por cierto, mando un saludo desde aquí, está con la salud delicada en estos días, porque él fue quien me habló de la Pasio, estuvo allí y me trajo, de hecho, un DVD que no he conseguido encontrar entre mis libros, pero que he visto que estaba ahí dentro de esta publicación. Y tenemos también con nosotros pues, los autores de la publicación, Emma Zaonero y Jesús Mendiola. Emma Zaonero, doctora en Arqueología y licenciada en Bellas Artes, y Jesús Mendiola, también licenciado en Bellas Artes, ambos restauradores, ahora desde el taller MV Arte. Ellos mismos también se presentarán un poquito, con lo cual, como estamos en familia, pues nos darán a conocer un poco más también su labor y su obra. Grandes conocedores del mundo hispano-romano y los autores tanto del argumento como de los dibujos de esta novela gráfica. Y a mi derecha, Juan Lledó Coloma, actual presidente de la Asociación de los Santos Niños Justo y Pastor de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Pues vamos a seguir el siguiente orden. En primer lugar, damos la palabra a Andreu para que nos contextualice un poco las persecuciones en la época del Imperio Romano y cómo afectaron a Hispania, y también qué vinculación hay entre Tarragona y Complutum, Alcalá de Henares, que eso es importante, ¿no? Porque hoy hacemos también un hermanamiento entre esto. Después daremos la palabra a los autores del texto para que también nos expliquen pues, cómo ha nacido, cuáles son sus características, qué podemos esperar de este libro, y también para que nos destripen un poquito el argumento. Ya sabemos que al final mueren, eso lo sabíamos ya, ¿no? Por lo tanto no es ningún spoiler. Y después volveremos un poco a hablar también pues, de las representaciones de los santos niños y de San Fructuoso. Pues tiene la palabra don Andreu. Muchas gracias, don Juan Miguel Prim, por la acogida que me dispensáis aquí en el Palacio Arzobispal. Don Juan Lledó, tan contento también de conocerte y de toda la actividad que realizáis. Y bien, a doctora Emma Zaonero, Jesús Mendiola, que además pues, de tener una relación de colegas, ¿no? También tenemos una amistad que nos une muy importante. Y gracias a todos ustedes que, bueno, sucesores de la Complutum romana y cristiana, pues para mí es un regalazo haber venido hoy aquí, porque hay algo que nos une, ¿no? Culturalmente, espiritualmente, que es esta veneración y esta pasión por el conocimiento de los santos mártires. Entonces, hoy se presenta un libro que yo entiendo que es una joya de lo que hablaremos después, pero que ya abre un camino muy importante a la transferencia social, ¿no? De estos valores, insisto, tanto espirituales, porque para los creyentes es muy importante el reflejo en los mártires, pero también porque culturalmente forman parte de una historia sin la cual no podemos entender en absoluto todo el desarrollo de nuestra historia y de nuestro arte durante todos estos siglos desde la entrada del cristianismo en España. Bien, dicho esto, a mí me piden que contextualice muy brevemente, tal vez, el hecho de las persecuciones, ¿no? El porqué, el contexto
en el que gira esta novela, pero en la que se enmarcan también todos nuestros santos mártires, sea de donde sean, de Oriente o de Occidente. En principio, el cristianismo entienden que pasa desapercibido por el Estado romano. ¿Por qué? Porque para los primeros cristianos, la percepción que de ellos tenía el Estado era pues prácticamente nula. Formaban parte de una realidad, de una secta que formaba parte del judaísmo. Y este judaísmo, aunque monoteísta, por todo un conjunto de fuedera, de fuedus, de tratados, el judaísmo estaba exento de realizar acciones de culto respecto a los dioses del Estado romano, podían tener sus propios tributos, podían sacrificar en el templo de Jerusalén. El Estado romano reconocía la singularidad de la cultura judía y el cristianismo inicialmente quedó prácticamente dentro de esta concepción. Pero progresivamente está claro que el Estado romano empieza a tener conciencia que el cristianismo forma parte de una nueva religión y que potencialmente es un peligro. De ello se darán cuenta intelectuales paganos, pongamos como caso Celso, que verán en el cristianismo un peligro potencial para el propio Estado romano. ¿Qué recriminan los romanos al mundo cristiano? Oye, no veneran las imágenes, no asisten a los templos, no están al lado de aquello que llamamos las vetera instituta, incluso se abstienen de las prácticas o de las obligaciones militares. Claro, esto es la mentalidad de un Estado que no deja de ser teocrático, de un Estado que está pensando, pero bueno, ¿vosotros cómo pensáis que progresa nuestro imperio? ¿Cómo pensáis que nosotros traemos el trigo de Oriente a Occidente o mantenemos la paz en nuestras ciudades o hacemos crecer el derecho, la arquitectura? Lo hacemos gracias a nuestros ejércitos, lo hacemos gracias a nuestra uniformidad, a nuestra cultura, a la religión tal vez como un patrón de unidad. El cristianismo, de alguna manera, es percibido como una especie de superstición maléfica, como podríamos entender un grupo de embaucadores. Se entiende el cristianismo como grupos que de alguna forma también se reúnen en la rumorología popular. Se entiende que estos grupos de cristianos se reúnen por las noches, realizan actos de incesto. Evidentemente estamos dentro de la tergiversación del abrazo de la fraternitas. Hacen prácticas antropofágicas, porque es la tergiversación de la Eucaristía, de manera que la rumorología popular extiende de que se reúnen por la noche, cogen a un niño, lo llenan de harina y empiezan a matarlo y entonces se comen su carne y su sangre, ¿no? Vean aquí la tergiversación de la Eucaristía. Bien, esta rumorología funciona. Entonces aquí se juntan dos factores. Un factor es esta rumorología popular y la otra son los principios, vamos a decirlo así, apologéticos paganos, que explican de que este cristianismo que todavía se recrimina el Estado, no lo está percibiendo como un peligro, realmente lo es. Y aquí nace la persecución, el conflicto entre el Estado y el cristianismo, pero en este primer momento como un conflicto que afecta más la dimensión individual. El cristiano es perseguido no tanto porque forme parte de una iglesia organizada, sino porque en sí mismo es cristiano y porque se le acusa
de estas prácticas de superstición, de ateísmo e impiedad en el sentido que no están de acuerdo con los dioses del Estado. Se les acusa de flagitia, de estos crímenes, de incesto, etcétera, etcétera. Y por esta vía el cristiano es perseguido de una forma individual. Pero las cosas van a cambiar a partir del siglo III, sobre todo con los emperadores Decio, Valeriano, Galieno. Ahora estamos enmarcados más o menos a mediados del siglo III. Toda una crisis muy importante se cierne sobre el imperio, que ya la llevamos arrastrando desde la segunda mitad del siglo II. Pero imagínense, ¿no? Un momento en el que se están produciendo catástrofes naturales, que se están produciendo pandemias muy serias como la propia peste que describirá o que la conoceremos tanto a través de Cipriano de Cartago. Es un momento en el que las emisiones, la moneda, el antoniniano, en este momento de mediados del siglo III, se devalúa, pero como un 50% en muy pocos años, su plata. Esto que representa devaluación de la moneda, aumento de precios, inflación, ¿sí? Presión fiscal, no podemos pagar a los nuevos ejércitos, no tenemos ejércitos profesionalizados. No estoy hablando del siglo XXI, pero a veces lo parece. Y encima tenemos una presión en las fronteras que nos están viniendo por la parte oriental con los persas, nos vienen con los blemíes y los mauris por la parte del norte de África junto con los bereberes, los francos en la zona del Rin. Es decir, el imperio afronta un problema enorme, enorme. ¿Qué está pasando? El imperio romano, que antropológicamente debemos entender que tiene una dimensión como muy, ¿cómo lo diríamos? Como, no encuentro la palabra, muy fetichista, busco la palabra, son muy ritualistas, ¿no? Necesitan exorcizar estos males que le han sobrevenido. Ellos son conscientes que todas estas catástrofes que se están produciendo son fruto de la ira de Orum, de la ira de los dioses. ¿Cómo se puede apaciguar esta ira de los dioses? A través de la Pax Deorum, es decir, de todo un conjunto de rituales que purifiquen, donde se ha llegado a caer en este momento. Claro, esta Pax Deorum comportará de alguna forma una persecución ya sistemática. Aquí es donde llega el punto de inflexión en las persecuciones. Si hasta el emperador Decio, Valeriano, Galieno, el cristianismo es perseguido en el plano individual, ahora lo será en el plano colectivo. Ahora la Iglesia es acusada de ilicitud en tanto que iglesia, en tanto que organización. Y por lo tanto, lo que había sido un vacío legal, no había propiamente una legislación anticristiana publicada ni ordenada, con Decio, Galeriano, se empezarán a emitir edictos de persecución sistemática, que lo que se intentará será desmembrar a la Iglesia yendo a por sus principales cabezas. Obispos, honestiores, los honestiores serán las clases, ¿no?, más poderosas que han entrado dentro del cristianismo. Es una persecución sistemática. En esta persecución sistemática caerán víctimas ilustres como Cipriano de Cartago, el Papa Sixto, Lorenzo en Roma y Fructuoso en Tárraco. Fructuoso es fruto de la aplicación de los edictos de Valeriano con el objetivo, bueno, pues que sirva como un auténtico ejemplo respecto a toda Hispania. De aquí que la muerte por
cremación, la damnatio vivicomburium, que se producirá con Fructuoso el 21 de enero del año 259, es una medida muy dura. La pena de muerte por cremación tal vez es tan dura o más como la propia crucifixión. Son medidas ejemplarizantes que lo que intentan es crear una auténtica restitutio pagana. Es decir, se intenta reactivar de nuevo una visión profundamente conservadora, anclada en un Estado que lo que persigue es la religión del Estado, cimentar esta religión como patrón de unidad. Por lo tanto, se llaman a los obispos, se llaman a los honestiores a sacrificar, a tirar un poquito de incienso sobre un altar, a firmar un libelo, un papel conforme apostata, se le hace sacrificar carne, bien, cualquier elemento que haga que ese cristiano muestre su adhesión al imperio a través de esta religión tradicional. La persecución de Valeriano, vamos a decirlo así, de una forma muy simplista, pero fracasó. El imperio, el Estado, es consciente de que no puede subyugar y las comunidades continúan creciendo. Aquí hay una incompatibilidad manifiesta. Claro, es imposible conciliar el monoteísmo cristiano con la práctica de la religión tradicional. Si la religión cristiana hubiera tenido, pues bueno, una forma más politeísta, no importa, le hubiéramos llamado a Cristo, Cristo Júpiter, y esta religión se hubiera consentido. Aquí hay un problema de carácter monoteísta que es muy, muy fuerte. Galieno, hijo de Valeriano, es consciente de este problema y decide crear un edicto de tolerancia. A partir del año 260, prácticamente hasta que entra aquí nuestros mártires en la época de Diocleciano, 303, 304, 305, durante estos prácticamente 40 años vivimos una situación de baja intensidad en las persecuciones. Es un momento de relativa tolerancia, el culto solar se está imponiendo bastante, el culto solar incluso en determinados cristianos puede ser medianamente bien visto porque tenemos un sumus deus, una especie de figuración bien monoteísta que puede conformar al paganismo y puede conformar de alguna manera al cristianismo. Y este culto solar será, como podríamos decir, pues una pequeña garantía, ¿no?, de que bien, esto da un colchón de tolerancia en un momento en el que las comunidades cristianas realmente se rearmarán, se rehabilitarán, crecerán. Pero gran parte de los problemas que se han sucedido en la crisis del siglo III están llegando también al siglo IV. Siglo IV aparece una figura formidable, que es la de Diocleciano. Diocleciano yo creo que es un emperador que para el Estado romano llega tarde, es un gran reformador. Pero Diocleciano también tendrá una mentalidad muy anclada en la dimensión conservadora de un Estado romano muy aferrado a la religión tradicional. Diocleciano intenta reaccionar generando una división administrativa importantísima dentro del imperio. Lo conocen, el imperio se dividirá en la parte oriental y en la parte occidental. Se crearán dos prefecturas en cada zona, la prefectura ilírica, que tendrá más o menos toda la parte de Grecia, la parte balcánica, la prefectura de Oriente, que irá pues prácticamente desde Egipto a lo que sería hoy en día toda la parte de Turquía, ¿no?, todo este arco, y nosotros aquí tendremos por una parte la prefectura de las Galias, con Hispania, Britania, Galia y la prefectura itálica. Entonces colocarán la tetrarquía, 4 gobernantes, ¿verdad? Colocarán un emperador en cada lugar, en Oriente y Occidente. En Oriente
tendremos a Diocleciano, por supuesto, él restituyendo este culto imperial, se otorga el rango de Diocleciano Jovius, se incorpora el rango de Júpiter, mientras que en el mundo occidental, Maximiano, emperador, se vinculará a Hércules, Maximianus Herculeus. Hércules, hijo de Júpiter, una realidad de subordinación política, pero al mismo tiempo de conexión con la religión tradicional, con la más pura religión tradicional. Por lo tanto, esta reforma religiosa irá conduciendo progresivamente a una nueva visión de restituir la Pax Deorum. De nuevo, se activa esta Pax Deorum que convergerá en una nueva persecución. Entre tanto, se está haciendo una reforma del ejército, un ejército más moderno, un ejército que además el cristianismo molesta antes de la propia persecución del edicto de Diocleciano contra los cristianos en 24 de febrero del 303, ya se está apartando a los soldados, a los militares cristianos de sus cargos. Ya se está produciendo una persecución dentro del propio cuerpo militar. Reformas, por supuesto, de carácter administrativas, aduanas internas. Hay una voluntad de una gran transformación, pero la reforma religiosa juega un papel importantísimo. Y en este sentido entendemos que esta persecución se irá desarrollando progresivamente. Primero, esta hostilidad contra los miembros que forman parte del ejército y que son cristianos, a los cuales ya, advierto, no se les obligaba a determinados rituales de sacrificio, se les creaba una cierta excedencia en todo esto. Por lo tanto, pero este punto cada vez se va haciendo más grave. El César de Oriente, Galerio, intenta provocar cada vez más la voluntad de Diocleciano para que dé un paso hacia una persecución general. Diocleciano parece que no estuvo de acuerdo en esta idea, no quería forzar tanto la maquinaria, pero la realidad es que 24 de febrero del 303 se hace un edicto general por el cual primero se producen expropiaciones, se intentan confiscar los libros sagrados y poco tiempo después la muerte a toda aquella persona que, siendo requerida a sacrificar, es decir, a poner en relevancia su adhesión al emperador como elemento principal de esta teocracia romana, quien no lo haga será juzgado a muerte. Y aquí sí que se empiezan a desarrollar una serie de persecuciones muy importantes. ¿Dónde se perseguirá más? Allá donde las prefecturas tengan una voluntad política más anexionada a las voluntades imperiales. Las prefecturas, por ejemplo, los territorios que controló en gran medida Constancio Cloro, ¿de acuerdo?, que es el César de Maximiano, bueno, pues aquí padecieron poca persecución. Los territorios que Maximiano controlaba en Occidente, Hispania fue uno de ellos, aquí la persecución podemos decir que fue bastante intensa. Y no hablemos del mundo oriental, en el que esta persecución llegará prácticamente hasta 311, en el momento en que se produce el edicto de Galerio, que es un edicto de tolerancia, antes del llamado edicto de Milán del 313 por Constantino, y todavía en 313, en unas partes concretas del Imperio Romano Oriental con Maximino Daia, la persecución continuará. Por lo tanto, la persecución en esta época de Diocleciano
fue de manera intensa. Esta persecución llega a la península ibérica. El problema que tenemos, ¿cuál es? Que para reconstruir toda esta persecución, para reconstruir toda esta persecución, disponemos de no demasiada documentación. Explico el problema. Es decir, nosotros tenemos una documentación hagiográfica, pero tenemos poca documentación, a veces, prosopográfica, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, debemos someter a una crítica histórica esta documentación hagiográfica. Me explicaré, ¿no? Grandes mártires que hemos podido tener en la persecución de Diocleciano. Pues sin lugar a dudas, Justo y Pastor, indudablemente, para el caso de Complutum. El caso de Vicente, que es de Huesca, pero que es diácono al servicio del obispo San Valero en Zaragoza, pero que acabará martirizado en Valencia. Este es un ejemplo, pues, muy fundamentado documentalmente, porque conservamos más o menos una pasión del siglo IV, modificada en el siglo VI, pero conservamos el testimonio del Peristéfanon, de Prudencio, que es un gran poeta, a caballo del siglo IV y siglo V, que realizará una obra espléndida, el libro de las coronas o Peristéfanon, en el que glosará los mártires hispánicos con unos endecasílabos preciosos, unas poesías preciosas, pero que su pretensión es una pretensión de elevar los valores agonísticos, el valor del combate, del mártir, pero no está haciendo propiamente historia. Aunque esta documentación, tamizada por la crítica histórica, nos puede ser muy útil. Claro, es que en el caso de Vicente tenemos además 4 homilías escritas por San Agustín de Hipona. Claro, aquí tenemos unos testimonios muy poderosos y encima una serie de intervenciones arqueológicas que nos confirman el lugar de martirio e incluso parece que el lugar de sepelio donde se encontraría su martirium. Importantísimo. Es un momento en el que cae Eulalia de Mérida, rellena de aspectos legendarios, pero ahí la tenemos bien cimentada. Podríamos seguir, ¿no? El caso de Acisclo, por ejemplo, para Córdoba, aunque este no está condenado por el prefecto Daciano. Otro personaje que también, de alguna manera, nos baila, ¿no? Vengo a referirme que nosotros tenemos, claro, toda una literatura compleja. Tipificamos la literatura martirial en 3 puntos. Tenemos las actas de los mártires, que es el testimonio que los cristianos arrancan de los archivos imperiales. Oye, se ha producido un juicio y en este juicio se toma nota de todo el interrogatorio que se está teniendo entre el oficium del gobernador, entre el oficio del gobernador y entre los mártires, y los cristianos lo recuperan. Actas martiriales en estado puro y duro. Estas son las mejores, porque estas sí que nos llegan con un nivel de historicidad muy potente, ¿no? Nos aparecen las pasiones, un segundo género. ¿Qué son las pasiones? Pues mira, te introducen elementos del aspecto procesal de los mártires y del martirio, pero también te explican la vida de estos mártires unos días antes. Y después nos viene un tercer género, que es el género legendario, ¿sí? Las leyendas. Que muchas veces estos géneros legendarios, aunque con leyendas, es verdad que están recubriendo todo un núcleo histórico auténtico. Pero para la crítica histórica es difícil poder llegar a ese núcleo fundamental. Entonces, claro, la crítica histórica, en el caso concreto, ¿no?, de entender el cristianismo primitivo, el fenómeno de los mártires, nos aproxima a todo este mundo. A veces poca documentación prosopográfica o, digámosle, pues, de la otra, más documentación litúrgica, hagiográfica, este es un punto. Pero sin lugar a dudas que cuando uno va cogiendo los diferentes mártires, o Félix de Gerona, o Cucufate, por ejemplo, de Bárquino, son todos mártires que se están produciendo en este momento de Diocleciano, con sus rellenos legendarios, con lo que queramos, ahí existe un núcleo
de veracidad histórica la persecución entre 304, 305 en estos territorios fue realmente dura, ¿no? En el caso de Justo y Pastor nos encontramos con muchos problemas de carácter histórico, de crítica histórica. Claro, por empezar ya no tenemos unas actas martiriales o una pasio cimentada en un momento muy primitivo. Miren, en el caso de Tarragona, de Tárraco, nuestras actas martiriales tienen un contenido que es casi contemporáneo al momento del martirio y se van desarrollando en la primera mitad del siglo IV, ya tenemos las actas montadas. San Agustín glosa la memoria de Fructuoso y la antepone a la Inés de Roma, que es algo espectacular. Y Aurelio Prudencio le dedica todo un himno. Pero es que encima tenemos en el anfiteatro de Tarragona, el lugar del martirio, dos iglesias sobrepuestas con un culto continuo prácticamente desde la época tardorromana hasta nuestros días. Pero es que nos vamos a la necrópolis y tenemos ubicada su basílica martirial. Claro, aquí es que está todo. Claro, Justo y Pastor, ¿qué tenemos? Pues un peristéfano que por lo menos es un criterio importante de núcleo de veracidad histórica, por lo menos del propio fenómeno. Evidentemente una tradición que juega un papel muy importante, que no hay nunca que descartarla, pero sí tamizarla. Conservamos una tradición, la deslocalización de Complutum, ¿no?, a este campo loable, ¿no?, que es una cosa espectacular y que también juega a nuestro favor. Pero claro, al final, cuando se intenta reconstruir la biografía, la geografía, se hace realmente dificilísimo, dificilísimo. Pero lo que yo quiero subrayar, y con esto acabo, que no extrae ningún valor, ¿sí?, de autenticidad histórica. Porque en este sí que creemos que Justo y Pastor existieron, yo creo que no debemos tener ninguna duda. Después, cómo la tradición, los diferentes elementos han ido recubriendo su historia, es otra cosa. Bien, de forma muy torpe yo les he hecho una visión diacrónica, ¿no?, que nos ha ido desde el siglo I hasta ahora, pero creo que es un fenómeno complejísimo en el que nos tenemos que preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto el mundo romano es cruel, no es cruel? Supongo que esto lo hablaremos un poco después. Disculpadme que me haya alargado, pero me parece que es importantísimo, ¿no?, contextualizar esta realidad. Nos ha parecido perfecto, porque de hecho, bueno, pues nosotros nos basamos en principio en lo que estábamos hablando, en estas 4 datos de alguna manera ya recogidos muy a posteriori, y sobre todo la tradición, que es la que, como tú bien dices, pues mira, Schliemann cogió un libro que era un cuento y encontró la ciudad de Troya, ¿no? Nunca se sabe la veracidad que pueden tener las tradiciones. Entonces, bueno, pues nosotros con mucho cariño cogimos el testigo, vamos, que nos pasó Juan Miguel y entonces empezamos a darle vueltas a todo esto, que es lo que vamos a contar a continuación. Si acaso... Sí, bueno, es que después de Andreu a sí. mí me cuesta... No, nosotros nos ha encantado porque... Lo que me parece muy interesante es precisamente, por eso le llamamos, pues para contextualizar lo que es el ambiente que podía vivirse a principios del siglo IV en Complutum. Nos interesaba, nosotros recogemos el testigo del encargo de Juan Miguel para contar una historia de tradición y muy querida en Alcalá, que es el martirio de los Santos Niños. El encargo, él tenía claro que tenía que ser un trabajo de divulgación, pero claro, nosotros le queríamos vender que nosotros somos restauradores de obras de arte, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a conocer desde Tarragona. Esto se lo cuento para que vean cómo van a veces la vida, ¿no? Nosotros veníamos de Tarragona de hacer una propuesta del Augusto de Prima Porta policromado y llevamos bastantes años trabajando sobre distintas propuestas y distintas técnicas y procedimientos pictóricos y artísticos de la antigüedad grecorromana. Entonces, uno de los esfuerzos que hemos hecho nosotros es, a través del Festival de Terracoiba, donde conocimos a Andreu, es un esfuerzo por transmitir la historia con esta distancia que
que te permite quizás, pues bueno, contar y adentrarte en una narración sin llegar a tener todos los elementos, pero teniendo claro a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos de difusión de la antigüedad ha sido a través de las técnicas pictóricas y técnicas artísticas de la antigüedad. Y yo entiendo que esto fue y agradecemos desde el primer momento, entendemos que esto fue uno de los motivos por el que Juan Miguel confió en nosotros, que no sé cómo lo hizo, pero confió en nosotros. Y pues les digo que llevamos 3 años desde que empezamos. La primera reunión fue antes del COVID. Y estamos presentando el libro hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tenido un trabajo. Lo digo para que vean que ha habido un esfuerzo primero de documentación, porque como bien ha contado Andreu, es complicado en el caso de Justo y Pastor saber, no hay actas martiriales y saber bien. Tenemos más una tradición, lo cual no quiere decir que no haya hechos históricos que se puedan asociar a esta persecución, como bien ha contado Andreu. Entonces, el reto nuestro era, vamos a ver, hemos estado hablando de una sociedad compleja, un derecho romano, una organización compleja como es la cultura romana, de la que nosotros somos unos apasionados, y cómo podemos explicar, cómo podemos entender, 17 siglos después, que se ajusticiara cortándole el cuello a 2 niños, ¿no? que habían hecho, ¿no? Pues a través de la novela gráfica hemos hecho un experimento que es, pues a través de situaciones de la vida cotidiana de 2 niños en la Complutum del siglo IV, utilizando la ciudad también como un personaje para explicar, como una excusa, como un elemento narrativo también, y para que los habitantes de Alcalá podamos también entender un poquito más la ciudad romana, pues hemos querido poner a los niños en unas situaciones que de alguna manera nos hagan poder entender ese final trágico que tuvieron, ¿no? Que no es spoiler, como ha dicho Juan Miguel. Y lo que queremos ahora es contaros, claro, de alguna forma lo llamamos una historia de Justo y Pastor, pues un poco homenaje al libro de Lewis Wallace, de una historia de Cristo, la de Quo Vadis, Ben-Hur, porque no tenemos el término, en inglés hay una diferencia entre history y history. O sea, no hay un término en el que diga historieta o narración. Entonces, esto más queríamos también ponerles, sin perder el rigor histórico, pero ponerles ese complemento de que es una invención, porque de alguna manera de los colaboradores que hemos tenido, y agradecemos muchísimo la colaboración de Andreu con este trabajo también, nosotros hablamos con un tarragonino también que conoce bien Andreu, que es un especialista en patrística, y lo primero que nos dijo es que nos lo teníamos que inventar. Y con esto fue con lo que también negociamos con Juan Miguel la novela gráfica. También agradecemos por supuesto. Agradecemos a la asociación también el trabajo de revisión, porque también pues a la hora de hacer el guión, que explicará Emma cómo lo hemos ido creando, pues claro, hay cosas que había que corregir, siempre hay que corregir y aprender. Y poco más. Emma lo que va a hacer es introducirnos ya en lo que ha sido el proceso creativo de la novela gráfica. Y lo haré presentando a los personajes, porque tampoco hay unas historias que son ya entretenidas y con las que se puede también aprender bastante de vida cotidiana, de temas, bueno, pues también del Estado romano, de la antigua Iglesia, de los cristianos primitivos, y eso no lo quiero tampoco desvelar, aunque son historias, ya lo que hemos hablado, son inventadas, pero están de alguna manera insertas en una contextualización que hemos hecho aposta para que de alguna manera todas esas historias pudieran haber sido. Es casi ha sido como una especie de experimento en el que hemos hecho que esas situaciones se podrían haber dado, ¿no? Hemos organizado de una manera una Complutum de esa época con esos personajes que se podían haber vivido, ¿no? en la Complutum. Entonces, por supuesto, presentamos a los santos niños, ¿no? Lo que ha comentado Jesús, el subtítulo es una historia de Justo y Pastor, que sería una narración de Justo y Pastor, que podría haber en el cómic.
podréis ver también una especie de árbol genealógico para reconocer a los personajes, por si se pierde el hilo de los personajes, se puede ir a consultar al principio. Están todos los que salen, incluso los vecinos y vecinas de Complutum de la época, hasta los emperadores, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos comentado, les hemos querido insertar en la vida cotidiana de Complutum. Nos preguntamos, su padre, según la tradición, era San Vidal, que era militar y que ya había muerto, por lo que ellos eran unos personajes muy importantes dentro de la comunidad cristiana por ser hijos de mártires. Son unos huérfanos y ya solo con eso seguramente la comunidad cristiana les acogería y les sustentaría, tanto a ellos como a una madre, que nos hemos tenido también que inventar porque no existe en la tradición, pero tendría que haber una madre, o falleció, a lo mejor, no lo sabemos, pero bueno, nosotros hemos querido que sí, que sea una madre pues que les ayuda también, por supuesto es cristiana, y les ayuda pues en sus primeras educaciones. Por ejemplo, aquí vemos que está preocupada por lo que pueda pasarle a los niños si dicen que son cristianos. Hablamos de las persecuciones, de los vecinos, que hay gente más y menos maledicente, como en todas las épocas, ¿no? Hay gente que puede ser más peligrosa que otra y ella les protege, ¿no? Lo que quiere es protegerles porque ya ha sufrido bastante con la muerte de su marido. La hemos querido llamar Aurelia y, bueno, pues es la madre de los niños. Luego tienen un señor que va allí a comer a la caupona del tío de los niños. Es decir, esta madre de ellos tiene un hermano que tiene una caupona, es decir, una taberna en la que de alguna manera pues hay mucha gente que va a comer y este señor es soltero y el hombre pues va a comer y va a cenar y va también a reunirse con sus clientes o con gente, amigos. Entonces, casi de broma, pues le están diciendo los vecinos de Complutum que es como la oficina, ¿no?, de Ciceronilus y es el bar, en realidad es como un bar. Entonces, ¿perdón? Sí, hay un grafiti aquí a este lado que pone Oficina Ciceronilus. El nombre Ciceronilus es como pequeño Cicerón. ¿Por qué? Porque es un abogado, pero es un señor de extracción humilde que, gracias a su empeño por estudiar, ha logrado ser un abogado pues de pleitos medianos. O sea, no es un señor que haya llegado a mucho, pero sí que bueno, se ha hecho, digamos, un nombre y un oficio en la Alcalá de esta época. También pensando que luego Alcalá pues dará lugar a una universidad que también hará este tipo de gente que de alguna manera de extracción humilde pueda elevarse a una especie de nobleza administrativa, ¿no?, que era lo que más o menos ocurriría luego más adelante. Quería hacer como una especie de homenaje, ¿no? Entonces, a ellos, este señor pues les tiene cariño porque como va allí todos los días a comer, pues están por allí ellos jugando y entonces intenta enseñarles las primeras letras, porque son muy pequeños y es lo que toca. Pero de paso, como también es abogado, pues de vez en cuando les habla pues de sus cosas de abogado y les lleva también a veces a ver juicios. Entonces, bueno, pues empieza como a educarlos, ¿no? Y él piensa que pueden ser dos buenos abogados también, como hizo él. Y en efecto, pues eso, les lleva a ver juicios menores, un ganso que se ha metido en un huerto, o sea, cosas muy, muy sencillas, pero que bueno, que los niños ya van viendo lo que es la basílica. Aquí está representada, por ejemplo, la basílica de Complutum, tal y como por ejemplo Sebastián Rascón y otros investigadores han de alguna manera presentado cómo podría ser. Han investigado y se han hecho también reproducciones 3D, etcétera. Entonces, con estas reproducciones hemos diseñado cómo podría ser la ciudad. Aquí vemos un templo, que este templo le queríamos poner, el templo este no tenemos constancia, pero estaría donde están todas las casas de los años 70, que están muy cerca de la Complutum, o sea, de los restos de Complutum. Hacia ese lado pues no se ha excavado, se han hecho algunas cosas, pero sí que podría ser que al estar al lado de la basílica
pudieran haber templos pues dedicados al emperador o al culto imperial, que es precisamente a lo que se obligaba, como ha comentado muy bien Andreu, a de alguna manera tener esos cultos y esas ofrendas al emperador por parte de todos los ciudadanos, ¿no? Esta sería la basílica por dentro, los niños están allí atendiendo, tomando notas, bueno, pues son niños y están aprendiendo un poco el oficio. Y luego hay otro personaje que en paralelo lo que les va a enseñar es el mundo cristiano. Le he querido poner un patricio, he querido que fuera un patricio porque, como también ha dicho Andreu, hubo muchos patricios que también fueron cristianos y eran los que precisamente llevaron un poco las riendas o la cabeza de la Iglesia porque eran los que tenían dinero y recursos para, por ejemplo, esto que he comentado, de que a ellos les podrían haber pagado todas sus necesidades y haber mantenido, pues hubiera sido un hombre como este. Se hacían recaudaciones también, pero sobre todo era la gente de dinero la que podía soportar este tipo de necesidades, ¿no? De necesidades de la comunidad. Entonces, él en su casa tiene una Domus Ecclesiae en la que todos los cristianos de la comunidad de Complutum se reúnen. Aquí vemos, pues bueno, los otros personajes que también, bueno, hay otro personaje que viene de Heliocroca, que está, bueno, Heliocroca es Lorca, y él, al estar muy cerca de Cartagonova, de Cartagena, pues conoce más lo que está ocurriendo por el Mediterráneo, en fin, que se va a hacer bueno, trae las noticias de lo que se está haciendo en esos momentos allí. Tiene más noticias de Tárraco, tiene más noticias de Roma, como es lógico porque está más en la zona mediterránea. Entonces, sí, este tipo de reuniones seguramente se daban en estas casas de los patricios. Por ejemplo, traería también textos pues eso, de Tertuliano, por ejemplo, es el texto que trae él, que luego los niños estudian a este cristiano, también le estudian y le empiezan a oír palabras de martirio, de aguantar en el martirio. Entonces ellos ya empiezan también a entender que no solo es ir a las reuniones, sino también es a veces cuando las cosas están mal dadas, pues hay también que resistir este tipo de cosas, ¿no? De persecuciones. En efecto, los niños van a casa de este Lucio Nonio para aprender ya el cristianismo, más que hay un filósofo, un griego, que es el que les da esta primera, ¿cómo sería? Como una primera protocatequesis sería, ¿no? Sería como las primeras catequesis que se harían en esta época en los grupos cristianos primitivos. Y luego, pues es lo que ha dicho Jesús también, que Complutum sería otro personaje. Complutum es la ciudad que ha sufrido no sabemos muy bien si un terremoto con incendios, probablemente. Entonces, justo por esta época, Complutum se está reconstruyendo. De hecho, pues por ejemplo, esta es la fachada de la basílica y hay una epigrafía que nos está diciendo que sí, que precisamente Complutum está surgiendo de sus cenizas como el ave fénix. En efecto, debió haber algún tipo de destrucción y entonces hubo unas reformas. Y estas reformas son las que los niños también están viendo, que están ocurriendo, pero ellos ven que algo se tiene que reformar con más profundidad, ¿no? No solo la fachada de la basílica, sino que algo tiene que cambiar, ¿no? Esto va a ser ya como un leitmotiv de los niños, ¿no? Ya lo tendrán en mente. Aquí vemos cómo ponen esta epigrafía, que la tienen en el museo ahora, en la exposición que hay ahora, en el Museo Arqueológico Regional. Y luego hay otro personaje, que es Emilio Murena, que es el otro Dumbiro, porque no he dicho que Lucio Nonio era Dumbiro y el otro era este Emilio Murena, que no es cristiano, pero que su familia era militar, su padre era militar y estuvo allí enviado.
y vio las ejecuciones de San Fructuoso, de la persecución de Valeriano. Entonces, en efecto, de alguna manera dice que eso no puede ser bueno para el genius de Roma. O sea, sí que había romanos que tampoco estaban muy de acuerdo con este tipo de ejecuciones, igual que tampoco estaban de acuerdo con el mundo de la gladiatura, por ejemplo. Hay emperadores que prefieren venaciones o intentan quitar este tipo de cosas, pues porque ven que no son buenas para un Estado civilizado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, este señor pues es muy amigo también de Lucio Nonio, porque son de aquí de la ciudad y se conocen desde jóvenes, y bueno, pues también ayudará un poco a pues detener un poco lo que iba a venir, aunque no puede al final, como es lógico. Aquí también vemos el criptopórtico, algunas zonas de Alcalá, pues para saber cómo era la Alcalá del siglo IV, de principios del siglo IV, finales del III. Y, por supuesto, no nos hemos olvidado de la primitiva Complutum, a la que van los santos niños de una especie de excursión y quieren ir a ver pues lo que son las casas antiguas, ¿no? De la parte de arriba, por supuesto, está todo abandonado, ven objetos que son ya republicanos y, bueno, pues juegan con una lucerna, y bueno, y en la lucerna hay unos gladiadores y empiezan a jugar a gladiadores y con esto pues empiezan también a empezar a pensar en el tema de los esclavos, porque un gladiador al fin y al cabo es un esclavo. Había gladiadores voluntarios, pero se hacían antes esclavos para poder luchar y bueno, y en realidad casi la gran mayoría eran esclavos. Entonces tienen contacto con los esclavos y los esclavistas. Y esto hemos querido utilizarlo como punto de estallido, digamos, del conflicto, para que de alguna manera ya empiecen a darse cuenta la gente de que ellos pues ya no son cristianos, no son los romanos tradicionales, sino que ya empiezan a pensar en este tipo de cuestiones de la esclavitud, etcétera. Entonces, en efecto, pues empiezan a decir qué es lo que está mal, qué es lo que qué tiene de malo la ley romana, ¿no? Si en teoría, bueno, pues es la que la base de la ley actual nuestra. Pues en efecto es el pequeño el que dice, pues lo que le falta es amor, la charitas, ¿no? Que, bueno, pues San Pablo en la famosa carta, ¿no?, habla del amor, pero no, y esto lo hemos oído mucho en las bodas, pero no solo habla del amor de pareja o del amor, habla del amor a la humanidad, del amor real a todo, el ponerse en la piel del otro, el ver cómo, por ejemplo, unos esclavos están sufriendo, o sea, algo tiene que cambiar. Esto no puede seguir siendo así, no puede ser que nos sigan, pues eso, persiguiendo, o sea, algo tiene que cambiar. Y no es un tema racional, sino es un tema emocional, de alguna manera. Entonces es aquí cuando entra Daciano, que es el malo o el funcionario cuadriculado, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia ha pasado que yo soy un mandado, ¿no? La persona que está encargada de hacer una cosa monstruosa, como está encargada, realmente no es él el que la está organizando, pues comete estas barbaridades en nombre de su superior o de unas leyes, ¿no?, que se han organizado en ese momento. Entonces es la ley, ¿no?, la que de alguna manera está mandando esto y es él el que lo ejecuta. Esto ha pasado muchas veces en la historia y en este caso pues es lo mismo, ¿no? Y este Daciano también hay un momento en el que es obligado uno de los personajes a apostatar, y es cuando los niños ya ven esta apostatía y deciden tirar las leyes, que esto es una de las imágenes, digamos, de la tradición, que tiran sus tablillas. Pues estas tablillas son las que Cicerónilus, según nosotros, en las que Cicerónilus les ha mandado pues hacer y para aprender leyes, porque tenéis que aprender leyes, porque con las leyes hay justicia y con la justicia pues todo va a ir mucho mejor, todo el mundo va a tener su momento, ¿no?, de
de que se haga justicia. Entonces ellos ven que hay algo que chirría y que las leyes no son suficientes y tiran las tablillas. Y es cuando se presentan ante Daciano. Y esto ya lo dejo también para que lo lean en el libro y vean pues esto, cómo son obligados, como es lógico, a quemar algo de incienso ante la figura del emperador. Y bueno, esto es desde el punto de vista del guión, porque primero hicimos el guión y luego ya nos dedicamos al dibujo. Y en el dibujo pues hemos querido que recuerde el dibujo a pinturas, bueno, de la antigüedad en general. Se nos venía a la cabeza, estos son unos botecitos que se llaman lequitos, que son de época griega, estos no son romanos. Pero de esta tradición pictórica luego ya surgirá toda la tradición general romana, porque en realidad los pintores del Imperio Romano son griegos, fundamentalmente griegos. Es la pintura griega la que se instala en el Imperio Romano. Y como ven, pues hay unos colores y unos contornos negros que forman las figuras de forma muy sencilla y muy clara, casi como si fuera un cómic en realidad. Entonces quisimos, digamos, tomar esta tradición y continuarla en esta historia. Luego, además, también estuvimos mirando, como es lógico, imágenes de las catacumbas, de paleocristianas en general, de Orantes, por ejemplo. Esto no es paleocristiano, esto es precisamente Diocleciano, como un abrazo entre los dos emperadores. Ese abrazo es como una especie también de unión administrativa y de unión estatal y ocurre pues cuando hay un momento de una decisión de trasladar la ciudad, que es lo que habíamos hablado. La ciudad se traslada, pues de alguna manera hay como una especie de decisión de que sí, de que esa zona donde los niños han sido martirizados pueda empezar a ser el centro real de Alcalá, ¿no? Bueno, de Complutum. Temas de vestuario también, nos hemos fijado en las catacumbas, en hipogeos, en cosas paleocristianas en general, y los paisajes lo mismo. Pues estos son unos paisajes muy sencillos de un autor que, según Plinio, cuenta cómo pintaba un señor que se llamaba Estudio, y es muy probable que fuera este estilo de este pintor, Estudio, que son como paisajes hechos muy sencillamente, en el que los personajes están orando, están dando también ofrendas en templos más bien de tipo como nuestras ermitas actuales, son templos del campo más bien, como por ejemplo, sí, Templus Minor se llaman, que son los que están dedicados a las divinidades del campo, a Diana o a este tipo de divinidades, que son las que también tienen que ver con la ganadería, con lo que el sustento en realidad de la gente. Pues hemos querido también hacer este guiño a este tipo de pintura en algunas acuarelas, en algunas reproducciones, ¿no?, que veréis dentro. Los agradecimientos, pues ya, por supuesto, súper agradecidos a Juan Miguel, a la asociación, por supuesto, y a Andreu, que está aquí presente. Y luego tenemos que acordarnos de otras dos personas que nos han ayudado a hacer el guión, por un lado, y hacer el glosario, porque también hemos hecho un glosario de términos para que si en algún momento hay alguna duda se pueda consultar el glosario. Que son Mosén Albert Viciano, que es el profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, que nos recomendó la bibliografía y es el que nos dijo, pues tenéis que inventar muchas historias para poder hacer el entramado, ¿no?, de la historia general. Y Joaquín Ruiz de Arbulo, que es catedrático de Arqueología y mi tutor de tesis, que me repasó el glosario en términos ya históricos y pues de leyes, legislación, etcétera. Y en general, gracias a todos por estar aquí y por interesaros por esta historia que entendemos y queremos que sea explicativa, al menos, de cómo era la sociedad, el contexto, lo que hemos dicho repetidas veces, un contexto en el que se podría haber dado esta historia
y se podría haber dado así o se podría haber dado de otra manera, pero entender sobre todo las acciones de cada uno de los protagonistas, ¿no? Unos hacen una cosa, los otros otra. ¿Por qué lo hacen? Pues porque bueno, es otro contexto histórico y desde nuestro punto de vista a veces pues, nos resulta chocante y con esto esperamos que se entiendan estos conceptos, ¿no? Y esta historia. Pues muchísimas gracias. Con todo esto ha salido un volumen de unas 140 páginas, que no Sí. está nada mal, ¿eh? Ha ido creciendo. Sí. 600 viñetas y, bueno, ya se ha explicado pues el largo proceso de glosario. trabajo. Sí. Hemos ido dejando también que posara y Sí. luego pues ir encontrando la financiación, etcétera. Y, bueno, lo tenemos a la venta ahora al final del acto. Yo quisiera pedirle a Juan, como actual presidente de la Asociación de los Santos Niños, también que nos contara, bueno, qué representa para vosotros esta iniciativa, ¿no? Dentro de lo que es el deseo de dar a conocer la vida y el martirio de los Santos Niños, la devoción. Hay que decir que estamos empezando a enviar este texto también pues, a otros lugares, recientemente a Fustillán, en Navarra, donde hay una grandísima devoción a Justo y Pastor, o a otros lugares, ¿no? Y, bueno, Juan, cuéntanos un poquito también cómo se acoge esto aquí en Alcalá. Buenas tardes. Acogemos este proyecto con ilusión, esta iniciativa con ilusión. Uno de los objetivos fundamentales de la Asociación de los Santos Niños es promover y difundir la historia y el testimonio de los Santos Niños. La historia, pues bueno, con este tipo de iniciativas la damos a conocer y el testimonio es una verdadera joya. O sea, 2 niños de 7 y de 9 años que no renuncian a una amistad con Cristo y como prueba de fidelidad entregan su propia vida, no hay nada más grande. De hecho, Emma llegaba a un momento en el que en el libro decía actúan de una manera determinada, sobre todo cuando hablabas de los gladiadores o de los esclavos. Los cristianos es que tienen ese signo distintivo, realmente no pueden renunciar a él porque es como un sello, una impronta que tienen ahí, que tenemos ahí, indudablemente, y conforme a la cual reaccionamos. Y eso queda muy bien expreso, yo creo que en el libro. El final no lo voy a desvelar porque ya lo sabéis, ¿no? Este tipo de iniciativas son importantes, tanto para esa transmisión de la historia y el testimonio, como también ayudar a otras cosas, como por ejemplo potenciar el culto o suscitar la devoción de los santos niños. Tengo una buena amiga en Huesca, que es conservadora de San Pedro el Viejo, y siempre acaba todas las ponencias diciendo que los santos niños merecen devoción. Es así. Lo importante es que con este tipo de iniciativas tengamos o mantengamos la llamita encendida. Muchas veces, bueno, sois arqueólogos, sois historiadores, el humano, el ser humano es frágil en memoria. Muchas veces nos tienen que estar dando en el codo o repitiendo las cosas. Y yo creo que esto es realmente necesario, porque si no pueden quedar en el olvido y realmente pues, entender las cosas como no lo son. Es indudable también que Alcalá no sería Alcalá tal y como hoy lo vemos, como hoy lo vivimos, si no hubiese surgido el martirio de los santos niños. Yo creo que estoy plenamente seguro. No sé si vosotros podéis refrendar esa opinión o no, a lo mejor estoy metiéndome ahí en un charco, pero indudablemente el origen de Alcalá tal y como lo conocemos es un origen cristiano. Si no hubiese surgido el martirio de los santos niños, no sé de lo que estaríamos hablando ahora mismo, a lo mejor de una ciudad estupenda y maravillosa, pero realmente no habría nacido. Ellos son la semilla de la cual pues, bueno, pues va a brotar el templo, la catedral y la ciudad que lo acoge, eso es innegable. Y no porque lo diga yo, que soy el presidente de la asociación, sino porque hay pruebas objetivas, incluso la propia estructura urbana nos indica que ahí está el origen. Yo os animo a participar en todo este tipo de proyectos con ilusión, como lo estamos haciendo nosotros, porque es una transmisión. O sea, realmente también estamos obligados o tenemos esa responsabilidad de ir transmitiendo a las generaciones que vienen por detrás de una manera verbal y documental, no para que pase en algún caso o nos encontremos con las sorpresas que os habéis podido encontrar y que realmente sé que no ha sido un trabajo fácil y que entre todos pues, podamos construir nuestra propia historia teniendo las referencias claras y sobre todo con joyas tan importantes como el testimonio de estos 2 niños de 7 y de 9 años, ¿no? Que son nuestros patronos, los patronos de la ciudad
y los patronos de España también, desde el 646. Poquitas cosas más. Recordar también pues toda una serie de efemérides que hemos ido viviendo. Yo hoy rescataba un DVD que hicimos en el año 2005, cuando celebramos el año jubilar de los Santos Niños Justo y Pastor. Esto seguramente ya tecnológicamente habrá quedado muy desfasado, pero bueno, se hizo incluso una pequeña representación allí en la zona de la girola de la catedral. Pero es que luego, por ejemplo, en el año siguiente, en el 2006, hicimos un concierto precioso, una reconstrucción litúrgica del oficio de los Santos Justo y Pastor, con Luis Lozano Virumbrales, con el grupo Anfoso X el Sabio. Recientemente hemos editado el auto sacramental de los Santos Niños Justo y Pastor de Francisco de las Cuevas, que ya se hizo una primera representación y está pendiente una representación ya pues un poquito más pública, y igual que el auto sacramental de las Santas Formas, que también el otro día representábamos en Santa María. En Italia, hace un par de años, se grabó también y se publicó este disco, el Oratorio de los Santos Niños, de Donato Riquezza, del que ya dimos cuenta también en la prensa local, que es una cosa preciosa. Es decir, en la época del virreinato de Nápoles, pues los españoles quisieron que se hiciera música en torno al martirio de Justo y Pastor, y los dos protagonistas pues van cantando y van entrelazando su historia. Es otra forma de hacer lo mismo que hemos hecho hoy, pues a través de la música. Con motivo de la reversión, del aniversario de la reversión de las reliquias, pues hubo toda una serie de acontecimientos que todos vivimos. La procesión, los restos de los Santos Niños Justo y Pastor desde Huesca que llegaron a Alcalá, cómo los recibimos, cómo hicimos oraciones, vigilias, cómo hicimos también una exposición en el ayuntamiento, en fin, el catálogo de la exposición, toda una serie de publicaciones, de actos, o como todos los años tenemos pues el 7 de marzo, la fiesta de la reversión con los niños de los colegios, y como también el 6 de agosto pues hacemos la gran fiesta litúrgica del martirio de Justo y Pastor, ¿no? Y por eso me gustaría entrar en esta etapa final, para no acabar muy tarde, un poquito en lo que la experiencia que tenéis en Tarragona de representar la Pasión de San Fructuoso, y también cómo eso podría darnos luz también a nosotros. También por aquí están personas de la Complutum Renacida, es decir, tenemos todavía muchas cosas que podemos hacer también en Complutum, aprendiendo de nuestros hermanos mayores. Así que adelante. Esta es la obligación que yo creo que tenemos todos, ¿no? Este papel de transferencia social. Yo hablaré en un sentido doble, ¿no? Cristiano e intelectual. Intelectual porque pasa que a menudo el cristianismo primitivo hispánico ha quedado un poco relegado en un sentido histórico y en un sentido arqueológico. Pero sin estas raíces cristianas profundas no se puede entender España como no se puede entender Europa. Esto está claro. Entonces, poder llegar en un esfuerzo de fe y cultura como Iglesia, con rigor, con mucho rigor, ¿no?, a transferir socialmente esto y al mismo tiempo, claro, extraer esos valores agonísticos, ¿no?, esa identificación de los mártires con Cristo y, por lo tanto, todo lo que alrededor de este hecho reporta como vivencia personal y cristiana para nosotros, es importantísima, ¿no? Entonces, este papel de transferencia es siempre difícil. O sea, por ejemplo, Tarragona, imaginaros, un patrimonio paleocristiano brutal. Ahora no os estoy haciendo chaumanismo, ¿eh? Escuchadme, un anfiteatro colosal donde se superponen dos basílicas, la más vasta área de necrópolis que tenemos en el mundo occidental fuera de Roma, un mausoleo, o lo que sea, un edificio de planta centrada con los mosaicos en cúpula de temas salvíficos del Antiguo y Nuevo Testamento, sencillas, espectacular. El patrimonio paleocristiano de Tarraco es increíble y con las actas martiriales más antiguas de toda la península ibérica. ¿Vale? ¿Se imaginan esto? Pues hace 20 años, vamos a poner 30, ¿sí?, este patrimonio solo trascendía, podríamos decir, a los círculos intelectuales históricos y a los círculos eclesiásticos formados. Esto no llegaba a la gente. Llegó un momento en que hacia los finales de los años 80
entendimos a través de una asociación cómo podemos transferir este conocimiento. Claro, cómo coger unas actas martiriales, una passio, que estaba pensada no para explicar una historia, no es una novela como esto, era para ser proclamada, aunque tuviera un fondo casi novelesco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transferirla? Bueno, pues entonces nace una representación teatral con la ventaja de que tenemos el anfiteatro, es decir, los espectadores se sientan en un anfiteatro donde al mismo tiempo que son espectadores son actores, porque están reviviendo aquello que vieron hace 1750 años otras personas en el mismo asiento, y se está produciendo en la arena del anfiteatro la muerte por martirio, por fuego, allí donde se produjo. Escuchen, esto es impresionante. Pónganle ahora una noche, lo hacemos en verano porque si lo hiciéramos el 21 de enero los matamos a todos, vamos al martirio seguro, con el mar Mediterráneo. Entonces, un guión muy riguroso, ¿sí? Evidentemente, con las fórmulas que nos puede dar el imaginario para poder hacer esto comestible. ¿Qué es la gran cosa que habéis hecho vosotros? Porque este libro es al mismo tiempo de una belleza plástica extraordinaria, pero es un relato, ¿sí?, que sostiene con paralelos, porque al final la historia podría haber sido así, porque os habéis cimentado en paralelos de otros mártires del imperio. Entonces, es una cosa muy bien tejida, que es una novela no para niños ya, ¿eh? Es una novela para, yo diría, jóvenes, adultos y para niños, por supuesto, cuando se lee en familia. Es un material inmejorable. Esto, de alguna forma, pues se ha intentado hacer en Tarragona. Una iniciativa espléndida fue un álbum. Imagínense, ¿no? La historia de San Fructuoso, como podría ser Justo y Pastor, en 100 y pico cromos. Estos estaban editados por Pilarín Vallés, que saben que es esta digamos, pues, pintora, ilustradora. Ella se llama Ninotaire, como de muñecos. Entonces, esto se repartió por toda la ciudad. La gente que iba a los comercios le regalaban un cromo, ¿sí? Y entonces rellenaron un álbum. ¿Saben a cuánta gente llegó esto? A 50.000 personas. Testado, ¿de acuerdo? Testado. Una implicación de la ciudad. Y entonces tú ibas a la carnicería, tal, me falta el cromo, tal. La gente se cambiaba los cromos. Esto fue algo extraordinario y no hace tantos años, ¿no? Claro, sostenido además, bueno, pues con otros materiales. Esto, por ejemplo, el ilustrador es Berzosa, que es célebre. Entonces, la Pasión de San Fructuoso, pues también en dibujos animados. Yo creo que, sobre todo, la representación de la Pasión de San Fructuoso es la que nos permitió, ¿no?, poder transferir este patrimonio de una forma comestible. Es decir, yo estoy entendiendo las actas martiriales, pero en un contexto en el que el guión me está explicando ese contexto tan complejo que yo me parece que les ha atormentado, pero sin el cual es que es imposible poder comprender el fenómeno cristiano, que es de una complejidad extraordinaria. Bueno, pues entonces, con una voluntad de reconstrucción histórica, como tienen también estos dibujos, aquí yo me he fijado mucho, ¿no? Es que hasta el último casco, escuchen, es que es de un modelo extraído del siglo IV, es claro, el otro elemento de rigor que tiene como potencial por todo el tema de vocabulario, ¿no? Yo creo que vamos en una línea muy parecida. Claro, Juan Miguel enseñaba también la labor ingente que hace desde esta Vicaría de la Cultura y desde estas iniciativas a través de la música, ¿no?, que también ha dado buenos resultados. Nosotros tenemos un oratorio también realizado de Fructuoso. Es decir, me da la impresión que vamos en una línea muy buena, pero ojalá se pudiera añadir Mérida y ojalá se pudiera añadir Córdoba y ojalá se pudiera añadir con Félix Gerona, ¿no? Y yo soy más ambicioso en ese sentido. Bueno, ambicioso. La visión, el contexto de toda esta transmisión es lo que decimos antes. El contexto de esta transmisión estaría muy bien imbricarlo en actividades como el Tárraco Viva. O sea, no olvidemos, Justo y Pastor eran romanos. Aquí hemos hablado de su aspecto cristiano, pero no dejan de ser romanos. Entonces, imbricar el mundo cristianismo dentro de actos o de festivales de reconstrucción romana me parece que es importantísimo porque como que se ha ido separando.
Y cuando ha querido entrar, no ha entrado, ha entrado como otra cosa, ¿no? Entonces, pues no olvidarse de que estamos hablando del mundo romano, ¿no? Y de la complejidad del mundo romano. Y Claro, eso sería muy bueno. los cristianos son romanos. Eso es. Parece que a veces nos los plantean como extraterrestres que bajan al Imperio Romano y ahí se manifiestan. Los cristianos soñaban, pensaban, vivían, amaban en romano. Entonces, es importante demostrarlo también, es decir, presentar, ¿no?, a la sociedad estos valores. Y bueno, la representación, por acabar, ¿no?, pero yo os convidaría a que vinierais a Tarragona a verla. Si Dios quiere, el año que viene será, porque tenemos ahora el anfiteatro en obras. Pero es una representación en la que participan unos 80 actores, ¿sí? Todo el mundo es voluntario. Tiene música orquestada propia y entonces lo hace la Schola Cantorum de la Catedral de Tarragona con su orquesta. Por lo tanto, tiene una música en vivo que ayuda muchísimo, que además se incardina también, ¿no?, en el drama, en la geografía, está muy bien incardinado. Aquí participa pues una orquesta de aproximadamente entre coro y orquesta, unas 200 personas. Y después nos movemos con personal técnico, unas 50 personas más. Pero prácticamente todo el mundo es voluntario. Y yo creo que ha sido la forma más exitosa que hemos tenido de proyección de la pasión de San Fructuoso. Hoy en día, lo que hace 30 años pasaba, bueno, pues yo creo que ahora vas a una escuela, preguntas a un alumno, oye, ¿quién es San Fructuoso? San Augurio y San Eulogio, ¿sí? Y son capaces de ubicarlo. Hasta nos ha sorprendido que en algún concurso de estos de la televisión ya aparece la pregunta aquella, ¿San Fructuoso en qué? ¿Sí? Caramba. Bien, vamos encaminados, ¿no? Pero no hacer una representación trivial, algo, no. En realidad lo que pretendemos es ese rigor cultural, ese ubicarlo en el discurso intelectual, ese puente entre fe y cultura, y desde luego, como cristianos, aquí sí que hablamos con la otra parte del alma, claro, entender que estos mártires están vivos en nosotros como un ejemplo a seguir, desde muchos aspectos, ¿no? Todo lo que los mártires nos indican y nos llevan. Pues esto es fundamental. Yo no sé si queréis pasar un trocito, ni que sea un trocito, para que veáis más o menos en qué consiste esta pasión, ¿no?, de San Fructuoso. Durante el consulado de Emiliano y Baso, el 16 de enero, domingo, fueron detenidos Fructuoso, obispo, Augurio y Eulogio, diáconos. Bueno, esto es simplemente algún comentarista que está haciendo la visión. Todos los diálogos son narrados y ahora estamos en la arena del anfiteatro, en verano, digamos, pues Fructuoso oyó pasos e inmediatamente se levantó y salió a recibirles en sandalias. Le dijeron los soldados: acompáñanos, puesto que el gobernador... Sobre las imágenes de la representación están narrando las actas martiriales en estado puro. Pero antes dejad que me ponga el calzado. Respondieron los soldados: hazlo como te plazca. Llegados ya a su destino, fueron allí encarcelados. Fructuoso, sin embargo, dichoso y seguro de la corona a la cual era llamado, oraba sin cesar. Los hermanos le asistían asiduamente, le proveían de alimentos y le suplicaban que les tuviera presentes en su mente. El día siguiente bautizó en la prisión a nuestro hermano llamado Rogaciano. Pasaron 6 días antes que lo sacaran de allí el viernes 21 de enero y prestaron luego declaración. El gobernador Emiliano dijo: haz pasar a Fructuoso, haz pasar a Augurio, haz pasar a Eulogio. Por oficio respondieron: helos aquí. El gobernador habló así a Fructuoso: ¿sabes lo que han dispuesto los emperadores? Fructuoso respondió: desconozco lo que hayan mandado los emperadores. Soy cristiano. El gobernador Emiliano precisó: mandaron a adorar a los dioses. Fructuoso replicó: yo adoro al único Dios, creador del cielo y de la tierra, y de todo cuanto hay en ellos. Insistió Emiliano:
¿No sabes que existen los dioses? Fructuoso contestó. Lo ignoro. Le advirtió Emiliano. Sin duda, lo sabrás luego. Fructuoso, vuelto hacia el Señor, oraba en silencio. El gobernador Emiliano exclamó. Estos sí que son escuchados. Estos sí que son temidos. Sí que son adorados. En vez de dar culto a los dioses y adorar las imágenes de los emperadores. El gobernador Emiliano se dirigió entonces a Augurio. No hagas caso a las palabras de Fructuoso. Augurio confirmó. Yo adoro a Dios Todopoderoso. El gobernador se volvió a Eulogio. ¿Acaso adoras tú a Fructuoso? Eulogio precisó. Yo no adoro a Fructuoso, pero sí que adoro a aquel a quien Fructuoso adora. El gobernador Emiliano inquirió a Fructuoso. ¿Eres tú obispo? Fructuoso afirmó. Sí, lo soy. Declaró Emiliano. Lo fuiste. Y sentenció que fueran quemados vivos. Y mientras Fructuoso y sus diáconos eran llevados al anfiteatro, crecía la aflicción del pueblo por el obispo Fructuoso, como una expresión más del gran amor que le tenía. Así era no solo entre los hermanos, sino también entre los mismos gentiles. En Fructuoso se traslucía aquella imagen del obispo revelada por el Espíritu Santo a través del bienaventurado Pablo, vaso elegido, doctor de las Van escuchando lo que es Por esta razón, las actas martiriales en estado puro. Han oído también el gobernador Emiliano. Las causas de los cristianos contra el Estado siempre era una cuestión de lesa majestad contra el Estado y por lo tanto son los gobernadores los que tienen el praeses, el que tiene la potestad para juzgarlo. Si quieres adelantar un poquito hacia el martirio, solo para que tengáis una idea, esta es una representación que dura en torno a 1 hora aproximadamente, con lenguajes propios. Se van extrayendo algunas palabras concretas de las actas martiriales. Con lo que, claro, otra cosa muy bonita es que en el anfiteatro están resonando esas palabras que hace 1750 años también resonaron, ¿no? Tiene una parte, una dimensión como muy mágica. Al fruto prometido en las Santas Escrituras. Se hicieron semejantes a Ananías, Azarías y Misael, pues en ellos resplandecía la Trinidad Divina, cuando de pie sobre el fuego terrenal, el Padre se les hacía presente, el Hijo les confortaba y el Espíritu Santo andaba entre las llamas. Solo que entren en su casa la Pasión de San Fructuoso, ¿sí?, podrán ver toda la representación completa, simplemente por una visión de 4 imágenes. Muy bien, pues tenemos unos minutitos por si alguien quiere preguntar algo o quiere hacer alguna sugerencia, alguna cosa. Creo que el proyecto es claro, está ya presentado y todo el trabajo y la riqueza que tiene y también la importancia de continuar en esta línea y de trabajo que tenemos pendiente entre nosotros, ¿no? Sobre todo, es verdad que en nuestro caso también el 6 de agosto siempre nos pilla a todos de vacaciones y es un reto, pero creo que la ciudad se merece también que pudiéramos tender a una representación periódica del martirio de Justo y Pastor. Pues nada, está disponible el libro. Hemos hecho una primera edición no muy numerosa, así que hay que aprovechar y si vemos que se vende, pues haremos una segunda edición precisamente para darlo a conocer. Así, hay que hacer alguna pequeña corrección que siempre pasa en la segunda edición, siempre nos damos cuenta demasiado tarde. Muy bien, pues por mi parte agradecer a todos los que estáis en esta mesa y especialmente a Andreu por venir desde Tarragona y disfrutar también de nuestra ciudad y de Madrid en unos días de tranquilidad, espero, ¿no?, de disfrute. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia.